En esta primera parte se hace hincapié en el sujeto que está detrás de este estudio, Alfonsina Storni, situando sus producciones en el contexto histórico-cultural que atravesó América Latina en la primera mitad del siglo XX, particularmente en Argentina, que atravesaba un contexto de modernización socioeconómica y política que ya se venía dando desde finales del siglo anterior. Esta modernización es causada en gran parte por la profesionalización de intelectuales o críticos en diferentes sectores académicos. A esto se le suma otro factor muy importante, la inmigración de gente proveniente en su mayoría de Europa, y al traer población extranjera, esta población también trae sus ideas, las cuales originan la cultura de masas en la Argentina. Volviendo sobre la figura de Alfonsina Storni, hay tres diferentes enfoques críticos sobre sus obras. El primero se trata de una crítica contemporánea a la autora, que critica su forma de plantear las problemáticas de ese momento y además su inclusión en la literatura femenina de la época. La segunda data de los años 50 y 60 y es una crítica desde el punto de vista estilístico y más fenomenológico. Y por último, la crítica actual, que se da desde los años 80 y tiene mucho que ver con enfoques antifeministas y críticos de la modernidad latinoamericana. Storni fue sin duda una pionera en el desarrollo de la intelectualidad moderna, que es un campo que trae consigo la posibilidad de un crecimiento mayor. Y esto fue algo que le sirvió al gobierno nacional, con hitos como la conformación e unificación del Estado argentino, del territorio argentino, o el desarrollo de una economía primaria agroexportadora. Estos cambios también alcanzan a los sectores intelectuales, que a finales del siglo XIX incorporan a gente de clase media, hijos de inmigrantes o hasta inmigrantes, como en el caso de Alfonsina Storni. Según Ángel Rama, la prensa jugó un papel importante en este proceso, ofreciendo a los escritores un campo laboral relativamente autónomo. Este proceso provoca un cambio estructural en la figura de un intelectual, dando lugar a una progresiva transición entre el escritor caballero del siglo XIX, que dividía su tiempo entre la escritura y la política, y los escritores actuales, que están más desligados de la política, con tendencias hacia la especialización y profesionalización de esta actividad letrada. Alfonsina Storni es más entre esos sujetos intelectuales nuevos por su origen social y compromiso con la creación literaria en busca de su espacio propio dentro de su territorio cultural y literario que está reconfigurando en el sentido moderno. Llegó a Buenos Aires en 1912, con 20 años de edad, se acarreó en una serie de traslados entre Europa y América. Nació en 1892 en Sala Caprese, un pequeño pueblo de Catón Ticino de Suiza italiana. A los 4 años se trasladó con los padres a la ciudad de San Juan, en la región de Cordillera Cuyo. En 1900, junto con los suyos, se mudó a Rosario, la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, ubicada frente a las orillas del río Paraná. Su infancia transcurrió en el entorno de una familia de la pequeña burguesía sanjuanina, que sufrió las avatares de las crisis económicas de 1890, una situación que, sumada a la inestabilidad emocional de Alfonsina Storni, un hombre que tenía esa depresión y alcoholismo, que murió en 1906, provocó la desbalance familiar. El recuerdo de las experiencias familiares no son frecuentes en la escritura, pero sí significativas. En cuanto a la formación intelectual, no tuvo educación sistemática ni establecida en su infancia y tampoco tenemos referencias claras acerca de su lectura que podría haber frecuentado su familia. Una serie de pistas en este sentido, libros italianos que los Storni podrían haber llevado consigo en sus múltiples desplazamientos, quizás algunos textos de poesías o Ada Negri, probablemente algunos libros de autores argentinos como Montaña de Oro de Leopoldo, Algones o Misas Aregia y también algo de románticos españoles. La madre de Alfonsina fue Paulina Martignoni, una mujer ilustrada quien fue de gran influencia para su formación intelectual. La introdujo en el gusto por el teatro y la música clásica, especialmente en el canto lírico y popular, los cuales practicó más tarde. La acercó a la compañía de José Tallaví, con la cual Alfonsina recorrió Argentina como parte del elenco por una temporada.
Martignoni tuvo que sostener a su familia en tiempos de crisis, apoyó a su hija durante su embarazo y protegió su memoria luego de su muerte. Su perfil en la poesía de Alfonsina aparece marcado por el sufrimiento profundo y silencioso. La imagen materna contrasta con la figura de una niña que, templada en el dolor temprano, se vuelve una mujer capaz de hacerse cargo de la resignación callada y del llanto materno, transformándolos en una palabra rebelde que impugna el orden social y sexogenérico, como dice en Bien pudiera ser, poema conclusión del libro Irremediablemente. En 1910, Alfonsina se recibió de maestra rural en la Escuela Normal de Coronda. En 1911 inició una carrera docente en Rosario, que sería su principal sustento económico, y publicó sus primeros poemas en 2 revistas literarias, Monos y Monadas y Mundo Rosarino. En el plano amoroso, inició una relación con un hombre casado que nunca se identificó, pero se deshizo del vínculo al enterarse de que estaba embarazada y decidió tener su hijo sola, trabajar para mantenerlo en una ciudad desconocida y a la vez luchar por aproximarse a las formas profesionalizadas del oficio literario. Así, en 1912, Alfonsina se instaló en Buenos Aires con el fin de trabajar y escribir. Allí se vinculó activamente con sectores feministas de orientación socialista y liberal, los cuales desplegaron conjuntamente campañas a favor de los derechos civiles y políticos de las mujeres, y en 1918 se convierte en una de las líderes de la Asociación Pro Derechos de las Mujeres. Y desde 1919 participa en actos organizados por la publicación mensual de las socialistas, Nuestra Causa. En su edición de abril de 1921, este periódico registra un homenaje que le realiza la Unión Feminista Nacional Storni por recibir el Premio Municipal de Poesía por su poemario Languides. Alfonsina publica numerosos artículos relativos a las demandas sociales, culturales y políticas que levantaban las feministas de Argentina. Con la publicación de La Inquietud del Rosal, Alfonsina se da a conocer en el ambiente intelectual argentino, apoyándose en el reconocimiento que le otorga el grupo Nosotros, siendo la primera mujer que participa en sus banquetes. Ella llegó a Buenos Aires como una maestra de provincia, soltera y con un hijo, lo que dificultó su acercamiento al mundo literario. Sin embargo, no lo oculta, sino que lo toma como algo que la singulariza y despliega su impulso básico, cuestionar la doble moral establecida y producir una resignificación de los papeles sexogenéricos y de las relaciones establecidas entre los géneros. En la década de 1920, la escritura de Alfonsina Storni alcanzó de a poco legitimidad dentro del campo intelectual argentino. Sin embargo, chocada con lo que en esos años era esperado que una mujer escriba. Desde la perspectiva androcéntrica prevalecía la idea de que la producción discursiva de las mujeres debía ser dentro de un tipo de literatura femenina, refiriéndose a lo privado y a lo sentimental. De ese modo se desconocía una heterogeneidad dentro de las producciones literarias de las mujeres. En los inicios del siglo XX, la escritura femenina era estereotipada, desvalorizada o literalmente invisibilizada por la crítica. Por ende, Alfonsina Storni detectó que había cosas por cambiar. En 1916, la primera tendencia comenta por primera vez una crítica constructiva hacia las escrituras de Alfonsina, y esto hace que, por un lado, se autorice una voz que había sido descalificada por sectores conservadores que cuestionaban su modo de exponer públicamente la subjetividad femenina, y por otro lado, con este gesto, la revista legitima la presencia de mujeres en el espacio de la escritura literaria. Las primeras reflexiones que aparecen en las revistas sobre la exposición de la escritura de la mujer hablan de la misma en términos de mera consecuencia de una sociabilidad nueva. Luego, la literatura femenina es criticada como un concepto rector y normativo. Dentro de estas manifestaciones no puede dejar de mencionarse la virilización del discurso, un rasgo que da cuenta de la tensión que algunas escritoras representaban para el horizonte de expectativas de la época sobre la escritura de la mujer. Bernardo Subercaseaux descubre la presencia de dictonomías sexogenéricas en las valoraciones críticas que se manifiestan en la asignación de connotaciones femeninas o masculinas a la escritura de diferentes autores o autoras de la época. A las estéticas femeninas se las liga con lo europeizante, lo extranjero, lo degenerado y cobarde, y a las masculinas, sin embargo, se las liga con lo productivo, nacional, propio y vigoroso.
Se realizaron sobre la obra de Storni lecturas críticas que hacen eje en las estéticas frente a su escritura, a la que interpretan como expresión de un epigonismo modernista que rechaza la cercanía con el experimentalismo que los vanguardistas estaban proponiendo en su literatura. Acusan a su poesía como un mal gusto, que no oculta bien ciertos prejuicios de clase y género sexual, característicos de la parte de la vanguardia argentina. Giudice comenta la actitud celosa que tienen los vanguardistas frente a la renovación literaria que ciertas escritoras como Storni o Gabriela Mistral estaban produciendo contemporáneamente. Señala que Borges también se siente irritado por el aburrimiento que expresa la poesía de Storni. Por otra parte, Eduardo Lanuza explica que la base ideológica que subyace a la serie de comentarios críticos se provocaron desde los años 20, aludiendo a la borrosidad de Storni o a la mediocridad de su libro de 1920. En 1930, Giudice y Lanuza comentaban que su escritura era interpretada como un impedimento poético. El prejuicio no masculinista se veía en los escritores varones que poetizaban su dilema genérico-sexual. En Neruda de los 20 poemas de amor es un ejemplo. Comentaba que se veía la discriminación que muchos vanguardistas asumen frente a los textos. Los textos críticos producidos por mujeres iluminan ciertas zonas de su obra, que habían sido descartados, y 3 de ellos son relevantes: la atención prestada al tipo de sujeto que enuncian los textos, el modo en que se reescribe la relación entre escritura y biografía de la autora y los parámetros de valoración estética que sostienen este enfoque crítico. Uno de los elementos que detecta María Luz Morales recata la modernidad cuyo discurso se centra en la observación de la ciudad y sus dinámicas. Al revisar la poesía amorosa, se frena el acento irónico que la preside y que también es un rasgo definitorio de su modernidad. Gabriela Mistral la registra al igual que Morales. El texto delinea a la poeta desde una serie de trazos donde destacan su inteligencia y su conocimiento del mundo, lo que le permite definirla como una mujer de gran ciudad que ha pasado tocándolo todo e incorporándoselo. Es decir, que a pesar de su juventud había vivido mucho, lo que le había otorgado esa visión aguda y irónica que era propio de ella. Por otra parte, se producen 2 textos luego de la muerte de Storni, de Graciela Peiró, que realizó un estudio centrado en su obra lírica donde no menciona su muerte, y María Teresa Orozco, que se refiere al suicidio, agregando testimonios que apuntan a justificar esa decisión. Peiró describe los movimientos, desde un discurso femenino más o menos estereotipado al de una mujer con amplio conocimiento del mundo. Su expresión muestra una subjetividad femenina múltiple, en la que se perciben huellas de una experiencia transsubjetiva, la que en su escritura logra hacerse palabra y gesto, prestando la voz para la enunciación de un discurso silenciado. Por último, Peiró sostiene una hipótesis, la cual la evolución de Storni hacia la vanguardia debería entenderse como el devenir lógico de las búsquedas expresivas de la poeta en confluencia con el movimiento principal de la poesía moderna, cuyas relaciones con la escritura se le hacen